Lengua materna español. Tercer grado. Bloque 3. Secuencia 12. Investigar una normativa nacional o internacional. Evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Han sido siempre los mismos derechos desde que se proclamaron por primera vez? ¿Quiénes son los responsables de garantizar que se respeten? ¡Vamos a investigar! ¡Acompáñenme! El origen de los derechos humanos se remonta al año 539 antes de nuestra era, cuando el rey de la Persia antigua, Ciro el Grande, liberó a los esclavos de Babilonia y declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos se grabaron en el llamado Cilindro de Ciro, considerado el primer documento de derechos humanos en el mundo. En 1215, el rey de Inglaterra firmó la Carta Magna, primer documento que reconoció los derechos de las personas. En 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se incluyó el concepto de derechos naturales como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establecieron los derechos de primera generación conocidos como derechos civiles y derechos políticos. Estos derechos se establecieron como consecuencia de la Revolución Francesa e imponían al Estado respetar siempre los derechos fundamentales, que son los privilegios o garantías propios de todas las personas. En 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plantearon por primera vez los derechos de segunda generación, también conocidos como derechos sociales, derechos económicos y derechos culturales. Los derechos humanos, tal como los conocemos actualmente, se originaron como reacción a lo que vivió la humanidad durante la primera mitad del siglo XX, durante el Holocausto, que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a gitanos y comunistas, además de otros grupos. En la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, aparece por primera vez el término derechos humanos, expresión relativamente nueva que se empezó a utilizar frecuentemente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En 1948 se establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, primer documento que proclama los 30 derechos a los que todos los seres humanos tenemos derecho. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se proclamaron los derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad internacional. Los derechos humanos y la dignidad humana son pilares en la vida individual y social de las personas, los cuales los gobiernos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar para el desarrollo integral de la persona. Buscar que todos los individuos sean protegidos de los abusos de autoridades, servidores públicos y de otras personas y que todas las personas tomen parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. El derecho internacional de los derechos humanos es el que establece las obligaciones que tienen los estados para respetar, proteger y asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Pero no solo el Estado tiene esa obligación, sino también la sociedad. Los derechos humanos son importantes porque establecen los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad. ¿Saben ustedes cuáles son sus derechos? ¡Hasta pronto!